Bien, entonces, ya que hemos vuelto a la sala grande, quiero consultar, antes de pasar a otro punto de lo que va a suceder la próxima semana en clase, consulto si hay alguna pregunta o algún elemento que quisieran ustedes contextualizar o tener mayores antecedentes. Porque quiero solicitar a Pablo, si no me equivoco. Sí, parece que fue en el grupo de Pablo que Sí, profe. conversamos. Ya, sí, Pablo, si tú nos puedes compartir el ejemplo Sandra, hay que leer de la página 119 a la 136, el texto política para el desarrollo del currículo. El capítulo 3 se lee de la 119 a la 136. Ahora, vuelvo a insistir en esto, puede leer el capítulo completo, no hay problema, pero para focalizar, atendiendo que ustedes tienen otras asignaturas, de modo virtual, ¿cierto? Que ya conversábamos en un momento. Por eso he seleccionado solo esas páginas. Entonces, Sandra, quiero consultar antes de darle la palabra a Pablo si se responde tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya, muy bien. Pablo, por favor, tú pon en contexto tu intervención. Ya. El profe nos explicó acerca de, para hacer el mapa conceptual, acerca de la importancia de la jerarquía conceptual, que viene a ser cómo un concepto engloba a otros conceptos. Por ejemplo, acá, espero que se vea, tenemos por ejemplo el concepto grande de los instrumentos de cuerda. Ese concepto incluye a otros dos que son cuerda pulsada y cuerda frotada. Y a su vez esos conceptos incluyen a guitarra, piano por parte de la cuerda pulsada y a cello y violín por parte de la cuerda frotada. Así se irían construyendo los diferentes niveles o jerarquías en los que uno tiene que incluir cada concepto. Ya. Pablo, solicito lo siguiente. De piano, anota por favor cuáles son sus componentes o los elementos que constituyen un piano. Escribe ahí mismo, por favor, para que lo vuelvas a mostrar, para que veamos otro nivel de desagregación o de jerarquización. Los elementos que contienen cualquiera de esos instrumentos. Eh, Por, bien, tú escríbelos, mientras tanto yo voy a referenciar lo siguiente. ¿Por qué yo le he pedido a Pablo que realicemos este ejercicio? Porque este ejercicio lo que permite, como bien ha señalado, permite identificar los niveles de jerarquía de los conceptos. Entonces, como ustedes tienen que hacer una jerarquización de los conceptos que constituyen las fuentes del currículo, evidentemente hay cuatro conceptos que son iniciales, son mandantes: la psicología, la sociología, la epistemología y la pedagogía. Cada uno de ellos al interior tiene otros conceptos que uno va desagregando. Entonces, por eso dimos el ejemplo en el grupo cuando yo estuve con Pablo y los otros compañeros y compañeros estuvimos ahí, dimos ese ejemplo. Y ahora Pablo nos está compartiendo el modo en cómo eso se expresa visualmente, para que ustedes vayan viendo los niveles de jerarquía. Pablo, ahí, ahí están los para que lo... elementos Ya, para que se ahí, vean: caja de resonancia, teclas blancas, teclas negras y cuerdas del piano. ya. ¿Cuál es el elemento común entre esos cuatro? ¿Qué elemento Eh, hay de común entre esos cuatro? mm, El de tecla. Entonces podrías claro, poner solo una tecla y abajo pones las dos colores. ¿Te das cuenta cómo se van claro, desagregando? Ya, claro, eso es. Porque ahí tú pusiste las blancas y negras, parece que las pusiste en un mismo nivel. Bien, pero yo claro, pondría solo tres conceptos y el de tecla se desagrega en blancas y negras. claro. Entonces, esa es una forma, vuelvo a insistir, ejemplificar con un contenido de música aquello que tienen que hacer. Contenido se denomina fuentes del currículum. Gracias, Pablo, por tu trabajo, porque ayuda mucho a mostrar de manera muy gráfica, muy concreta, qué es lo que se espera en este curso. Entonces, quiero consultar si hay alguna pregunta sobre los criterios y las indicaciones que hemos dado, que están, por supuesto, escrituradas en la consigna de trabajo.
Consulto entonces si hay alguna pregunta porque quiero pasar a otro punto. No por mi parte, profe. Ya, bien. Bien, entonces quiero pasar a otro punto, por favor, para que pongan atención a esto, que tengo que compartirles un antecedente que tiene relación con la clase que vamos a tener la próxima semana. La próxima semana, que es el día 4 de mayo, no vamos a tener clases de este modo. Les quiero contar a qué se debe. A que yo voy a estar participando en una actividad académica que coincide el horario, porque no hubo forma de que no coincidiera, coincide el horario con esta clase en la carrera de biología. Yo también hago clase en la carrera de biología. Entonces, la próxima semana a nosotros nos corresponde estudiar lo que significa este concepto, que es el sistema curricular. Entonces, la próxima sesión, ustedes van a hacer un estudio autónomo de este tema, y como aquí tenemos formados los grupos, ¿cierto?, que están encabezados por las personas que acabamos de indicar hace un momento, encabezado en un sentido nominal, insisto en esta idea, donde está Araceli, está Antonia, Marcelo y Marlene. Entonces, el caso de Araceli va a estudiar los recursos. El caso de Antonia va a estudiar los programas de estudios. Marcelo, las bases curriculares. Y Marlene, la evaluación de aula. Esos elementos van a estudiar ustedes a la próxima semana. De tal manera que cuando nos juntemos el día 11 de mayo, el 11 de mayo, ustedes tendrán que reportar el resultado de ese análisis. Y el resultado de ese análisis se inscribe en un trabajo que yo voy a enviarles a ustedes. Ese trabajo, no se olviden ustedes que es parte de la ponderación y la evaluación de este curso. De tal modo que ustedes tengan el suficiente tiempo. Esa consigna la voy a elaborar durante esta semana, o sea, la voy a terminar de elaborar porque ya la inicié, pero no está formalmente terminada, porque tengo que ajustar los indicadores, tengo que incluir los instrumentos para que ustedes los conozcan a tiempo y no se produzca ningún inconveniente sobre ese punto. Entonces, ustedes van a hacer una investigación y la investigación consiste en que cada integrante del grupo tiene que entrevistar a una profesora, a un profesor de música o que realice clases de música, porque podría ser una profesora, por ejemplo, de educación básica, que hace la clase de música en un nivel específico, o una educadora de párvulo, también nos sirve, que haga clase de música. Entonces ustedes van a entrevistar a las personas, que es una mini entrevista, porque es muy sencillo, y ustedes tienen que preguntar, el grupo de Araceli, que es el de los recursos, el grupo de Antonia, que es el de los programas de estudio, el grupo de Marcelo, que es de las bases curriculares, y el grupo de Marlene, que es de la evaluación de aula, de qué modo incorporan estos elementos en la planificación curricular. Esa es la pregunta. Y sobre eso ustedes pueden hacer otras preguntas, contrapreguntas, o esta pregunta es general. ¿De qué modo se incorporan los programas de estudio, los recursos, las bases curriculares y la evaluación de aula en la planificación curricular de un nivel o de más de un nivel? Eso también es flexible dependiendo si el profesor hace o la profesora hace clase en más de un nivel o solo en un nivel. Entonces, en eso consiste la clase de la próxima semana. Entonces, ustedes van a hacer esta indagación. La próxima semana van a tener tiempo de la clase, como no vamos a tener esta clase habitual, porque yo voy a estar en otra actividad, ustedes van a ocupar el tiempo de este modo, y ahí mismo yo les voy a enviar la consigna para incorporar este trabajo de indagación precisamente en este trabajo que vamos a estudiar, que se llama el sistema curricular nacional, que está compuesto, como ustedes ven, por una serie de instrumentos. De este modo, ustedes tendrán la oportunidad de adentrarse en este tema, que es un tema del ejercicio de la profesión. Tendrán que conocer estos instrumentos, los programas, los planes de estudio, y de cada uno de ellos, ustedes, por supuesto, tienen que hacer una indagación para saber qué van a preguntar. La pregunta genérica es de qué modo se incorporan a la planificación curricular, pero ustedes pueden hacer otras preguntas
más específicas. Entonces, quiero consultar si hay alguna pregunta o alguna duda sobre esta consigna en particular. Profe, esta como entrevista hay que hacerla como esta semana o es algo que vamos a empezar a ver la próxima semana? Ahí como que me perdí. Bien, respondo eso. Parece que Sandra fue la que consultó, que no estaba anotando lo que le estaba señalando. Es una entrevista que en realidad es una mini entrevista, porque es un profesor por persona. Entonces, como ustedes son 5 personas en los grupos, son 5 profesores. Y la pregunta basal es una: ¿de qué modo se incorporan estos elementos en la planificación? Ahora, esa pregunta ustedes la pueden hacer durante esta semana o definitivamente la pueden hacer el próximo martes en este horario, porque el sentido es que ustedes tengan la oportunidad de tener tiempo de la clase para desarrollar este trabajo, que es un trabajo que a veces reviste una complicación, una complejidad adicional, porque es entrar en contacto con una persona, conocer un profesor, ¿entiende? Entonces no es tan sencillo. Por eso hemos adoptado esta medida especial, esta medida diferenciada. Y sobre eso ustedes hacen sus anotaciones y por supuesto tienen que poner las características, que un profesor o una profesora que tiene tantos años de experiencia, que trabaja en una escuela municipal o particular subvencionada. No se requiere ni el apellido, ni el nombre de la escuela, ni el nombre del profesor, porque hay que guardar los datos de confidencialidad. Por eso digo, es una mini entrevista, muy sencilla la que tienen que hacer, pero que son datos útiles que les van a servir para hacer el trabajo asociado a este tema del sistema curricular. Vi que Constanza consulta si esto va a ser evaluado, claro, porque es parte del... Voy a dejar de compartir esta imagen. Sí, el que nos preguntó Constanza, efectivamente esto se evalúa porque es parte del trabajo del curso y respondo con precisión la pregunta que nos señala Constanza, indicando lo siguiente: este trabajo de las bases del sistema curricular, sí, tiene una ponderación de 30%. No se olviden ustedes que los 3 primeros talleres tienen 30%. Este trabajo, el que estamos iniciando ahora, tiene 30%. Después viene una actividad de presentación oral que vamos a hacer, que es de 20%, y finalmente un trabajo de planificación curricular que también tiene 20%. No, este trabajo no. El trabajo, Constanza, y esto va para todo el curso, este trabajo se entrega con posterioridad. Les indico cuándo se entrega este trabajo. Este trabajo lo vamos a ubicar para después del 11, porque o el 11 podría ser, sí, yo creo que puede ser el 11. Les aviso de todas maneras, pero no se entrega la próxima semana, de ningún modo, porque la próxima semana tienen que entregar el trabajo que acabamos de dar ahora. No, van a tener los trabajos simultáneos, evidentemente complejiza las actividades que ustedes tienen. Entonces, consultos, Magdalena. El trabajo, la entrevista se hace cada una tiene que entrevistar a uno o entrevistamos a una persona por grupo. No, uno es a uno. Ahora, si alguien tiene dificultades para encontrar una persona, no hay problema, porque se entiende que en los tiempos que estamos no es tan fácil. Por eso aumentamos las posibilidades de uno a uno, es decir, que cada grupo debiera tener 5 entrevistas. Eso es mini entrevistas. Pero si en tu caso, por ejemplo, tienes la dificultad de entrar en contacto con alguien, no hay problema porque tendríamos 4 o 3 entrevistas, o al menos 2. Entonces, por eso lo ponemos de ese modo, para tener un marco de flexibilidad, Magdalena. ¿Y esas preguntas tenemos que escribirlas como en un Word o algo? No, porque la entrevista puede ser por distintos medios, puede ser por Zoom, puede ser por teléfono, puede ser por WhatsApp, porque la pregunta de base es cómo se incorpora, en el caso del grupo que tú estás, es cómo se incorpora la evaluación de aula en la planificación curricular. Esa es la pregunta de base. Perfecto, Ahora, la idea es poder socializar con eso que nos respondan. claro, entonces a partir de eso tú puedes hacerle otras preguntas específicas. Dígame qué instrumentos utiliza o cada cuánto tiempo evalúa, pero esas preguntas te van a salir en la medida en que la persona te dé la respuesta global a la pregunta global. Perfecto. ¿Te das cuenta? Por eso digo, es una
Es una mini entrevista que tiene muy poca estructura, porque lo que nos interesa es que a este curso es que ustedes se aproximen a cómo los profesores utilizan estos elementos del sistema curricular en la planificación. Por eso no vamos a hacer una entrevista semiestructurada ni una entrevista estructurada. No, porque nos interesa de una perspectiva bien amplia, para que ustedes identifiquen y luego vamos a hacer un análisis de todo esto a partir del trabajo que yo les estoy dando. Ya. Gracias. Entonces, reitero la idea. Como son 5 personas en el grupo, una persona debe ser un profesor o una profesora. Ahora, si hay problemas, que la profesora no contesta, no es posible, bueno, serán 4. Con un mínimo de 2 resulta la tarea igual. Ahora, si cada uno logra entrevistar a un profesor o una profesora de música, fantástico, pero con un mínimo de 2 también resulta. ¿Por qué señalo esto? Porque es posible que alguien tenga dificultades de acceder a un profesor o una profesora, o que la persona olvide en contestar o no tenga tiempo. Entonces, por eso lo flexibilizamos de ese modo, reconociendo que hay dificultades en la comunicación porque todo se hace a través de esta vía. Bien, entonces consulto si alguien quiere hacer algún planteamiento o señalar qué cosas quisiera relevar de la sesión que hemos hecho en el día de hoy o qué cosas han aprendido en la sesión del día de hoy. Profesor, yo tengo una pregunta ¿Sí? sobre el trabajo. Sobre las preguntas que debemos hacer, ¿usted las va a dar en la pauta o uno tiene que, a partir de la investigación, generar sus propias preguntas para hacérselas al profesor o Sí, profesora? en general, Felipe, la única pregunta que yo solicito que formulen es de qué modo las personas, los profesores, utilizan el concepto que a ustedes les tocó. En tu caso, Felipe, tú estás con Marlene, les corresponde la evaluación de aula. ¿Cómo la profesora, el profesor incorpora la evaluación de aula en la planificación curricular? Ahora, a partir de eso, ustedes pueden formular otras preguntas específicas. Ahora, si a ustedes les acomoda, yo puedo sugerirles preguntas específicas, pero esa sugerencia no la podría hacer sino hasta el viernes de esta semana, porque tengo otros asuntos que resolver. Entonces, por eso, si alguien quiere hacer la entrevista mañana, ya tiene la pregunta de base. Y de ahí puede identificar otras, porque en la medida que la persona responde, a ustedes les van a surgir preguntas, dudas, y ustedes pueden resolver ahí mismo. Por eso tiene que ser una entrevista corta, no es una cosa muy larga, en todo caso, porque lo que nos interesa es que ustedes se aproximen a cómo las personas usan estos recursos o estos elementos para la planificación. Felipe, ¿respondo tu consulta? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra para señalar algo que quieran destacar o señalar de lo que hemos hecho en esta sesión? No por mi parte, profe. Ya, bien. Gracias, Sandra. Por la mía tampoco. Ya, Magdalena. Bien. Entonces, si no hay preguntas u otras opiniones sobre lo que hemos discutido, sobre el trabajo del taller 3 y sobre este trabajo que es sobre el análisis del sistema curricular, donde ustedes van a hacer, vuelvo a insistir, una pregunta de base, una entrevista muy corta, muy acotada. Yo voy a enviar la consigna durante la semana para que ustedes tengan orientaciones bien precisas, tengan un enmarcamiento sobre el trabajo que ustedes tendrán que realizar sobre este tema. Bien, la clase queda hasta aquí. Nos vemos la semana del 11 de mayo. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.